¿Alguna vez te has topado con alguien que se cree mejor que los demás en todo? Requiere admiración constante y además se pone a la defensiva ante la más mínima crítica. Pues déjame confirmar una hipótesis que ya barajabas desde hace un tiempo. Esa persona es peligrosa, con P mayúscula, peligrosa. Efectivamente, no solo vas a averiguar en este video que tus sospechas son ciertas, sino que se quedan muy cortas en comparación al mar de humillaciones, manipulaciones y embustes de que estos individuos se sirven. Damas y caballeros, sean bienvenidos a la oscura psicología del narcisismo. La palabra narcisismo deriva del personaje mitológico Narciso, quien se enamoró de sí mismo tras mirarse por primera vez en un estanque. Pasaba horas y horas contemplando la radiante belleza de su rostro. Simplemente era perfecto. Sin embargo, se obsesionó tanto consigo mismo que llegó a un punto en el que era incapaz de separar su mirada del agua, hasta que un buen día sucedió lo inevitable. Se ahogó. Desde ese momento, Narciso se convirtió en el arquetipo de vanidad y egocentrismo por excelencia. Un hombre que, lejos de amarse con pasión, se glorificó indebidamente mediante una espiral de locura que acabó con su propia vida. Dicho esto, ¿cómo creen ustedes que está el panorama hoy en día? Híjole, pues no demasiado esperanzador, ya que el narcisismo, desafortunadamente, se encuentra en pleno auge dentro del mundo. Uno de los síntomas más clarividentes es un aumento de hasta el 450% de la palabra yo, tanto en canciones como en libros y películas. Asimismo, otras como me, mío, conmigo, etc., tampoco se quedan atrás, A lo largo de la última década, el término narcisismo se ha vuelto tan popular como algunos trastornos mentales. El término narcisista es frecuentemente utilizado para describir a ciertas personas cuyo egoísmo, soberbia y codicia son especialmente elevados. Lo cierto es que dichos adjetivos no van mal encaminados. Sin embargo, sería conveniente dar una definición en términos psicológicos para no entremezclar conceptos. ¿Almitas? Ok, chequen esto. El trastorno de la personalidad narcisista es un desorden mental en el cual el individuo tiene una percepción desmesurada de su propia importancia. Así pues, el narcisista siente la imperante necesidad de ofrecer al mundo una imagen idealizada, grandiosa y magnificada de sí mismo. Es decir, necesita que los demás lo consideren como alguien extremadamente relevante, virtuoso e influyente. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues porque piensan que ser más importante que el resto de la gente compensará su propia inseguridad. En efecto, dicho deseo de grandeza es tan solo un reflejo de lo tremendamente desesperados que están por lidiar con su falta de autoestima y por demostrar que su valía personal
no es nula. Fíjense que aunque pueda parecer, pues sí, todo lo contrario, desde fuera el narcisista es tan solo como, por ejemplo, la fachada de un edificio vacío, un perro ladrador poco mordedor, eso sí. Es como un frágil vaso de cristal revestido con falsos diamantes. Lo que pasa es que muchos de ellos son muy astutos, ocultando sus desgracias internas. Una gran parte de las personas con TPN, trastorno de personalidad narcisista, procede de familias disfuncionales, mi gente, donde uno o ambos padres son narcisistas. Si lo piensan bien, si lo piensan detenidamente, esta coyuntura es un caldo de cultivo perfecto para la creación de un nuevo narcisista. ¿Cuál creen ustedes que será el resultado de un padre o una madre que condiciona el afecto y el cariño hacia sus hijos según la capacidad la capacidad que estos tengan para divinizar su imagen? ¿Cómo creen ustedes que acabará un pobre e inocente niño que lucha constantemente por endiosar la careta de sus insatisfechos progenitores? Miren, mi gente, los padres narcisistas cambian su manera de tratar a los hijos en función del rendimiento en una o varias áreas específicas, como por ejemplo las calificaciones en el colegio, puede ser las habilidades deportivas, incluso el atractivo físico. La mente del niño, incapaz de procesar que la persona que le cuida pueda tener un grave problema, se convierte en un auténtico caos. Siente miedo, confusión y estrés por no saber cómo satisfacer a unos padres que, para ir dejando las cosas claras, mi gente, no están en plenas facultades para hacerlo. ¿Ok? Por si no fuera suficiente, los padres narcisistas nunca, pero nunca les reconocen sus méritos, pues ven los logros de sus hijos como una herramienta que contribuirá para reforzar sus delirios de grandeza y no como una buena noticia para su desarrollo tanto intelectual como emocional y espiritual del niño. De este modo, mi gente, el niño tratará desesperadamente de cumplir las expectativas irrealistas de sus padres, de contentarles con una sorpresa, un talento, un chiste, y algunas veces funciona, pero otras tantas no hace efecto. Y sin percatarse lo más mínimo, se están sentando en sus cerebros las bases del narcisismo. Esto es la necesidad de ofrecer una imagen perfeccionada y distorsionada de sí mismo al mundo para que los demás le consideren relevante, virtuoso e influyente. Este escenario, almitas, es sencillamente terrorífico, pero también la cruda realidad de miles de familias que creen merecer más visibilización. Por ejemplo, te quiero, pero solo si me ayudas a embellecer mi faceta de padre o madre perfecto. En caso contrario, eres un estorbo para mí. Qué feo, ¿verdad? Antes que nada, he de recalcar que el narcisismo per se no se manifiesta necesariamente con un desorden mental. En algunos casos consta como un rasgo de la personalidad que el individuo sabe manejar perfecta y correctamente.
Estoy hablando de acciones tan cotidianas como mirarse en el espejo y verse guapo o guapa. Compartir metas, proyectos y victorias con los demás, priorizar intereses personales en ciertas etapas de alta demanda performativa, etcétera. Pero es evidente, mi gente, que no hay nada de malo en quererse a uno mismo. Eso sí lo tenemos bien claro. No hay nada de malo tampoco en tener ganas de mejorar, pero el problema del narcisismo no es el qué, sino el cómo y el por qué. Tengan en cuenta que apuntalar un estatus de superioridad artificial, eso sí, requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo. Por su parte, no les va a salir gratis ni mucho menos, ¿ok? Esténse tranquilos, pero es a partir de ahí cuando surgen actitudes patológicas y comportamientos disfuncionales que perjudican gravemente a quienes, ¿qué les puedo decir? A todos los que se encuentran alrededor de este personaje, de este individuo narcisista. Ahora, ¿de qué forma se aseguran de parecer más importantes de lo que en realidad son? ¿Cómo creen ustedes que lo hacen? Pues fíjense bien, específicamente, los narcisistas no ven a las personas como seres sociales con los que puedan compartir experiencias, emociones y aprendizaje. No, sino los ven como instrumentos que les servirán a ellos y a su mayor propósito, que es exaltar su imagen social como buenos egocéntricos, soberbios y engreídos que son. Saben perfectamente que no todas las personas a su alrededor pueden alimentar su deseo de grandeza por igual. El objetivo principal de estos individuos es buscar a gente que los admire, los reconforte y les valide a través de acciones, palabras o emociones. Dicho de otro modo, el candidato ideal es el que le proporciona el denominado suministro o mercancía emocional, es decir, validación, admiración y confort. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas psicológicas de un narcisista? Aquí lo vas a saber. En una relación de pareja, el perverso narcisista desenvaina la espada de la siguiente manera. Mucho oído, mi gente. Primero, oye, nadie te va a querer como yo. Tienes demasiadas manías, rarezas y defectos para que otro imbécil venga y te los aguante. ¿Eso nunca ocurrió? Ya lo sabes, cariño. Tienes la tendencia a exagerar las cosas. Te veo muy sensible últimamente. ¿Acaso no puedes tomarte las cosas con humor? Te noto muy reactiva últimamente. ¿Te has planteado buscar ayuda psicológica? Estás siempre enfadado. Me da lástima que hayas elegido sentirte de esa manera. Estás siempre deprimida. No tienes ningún derecho de sentirte así. De hecho, no te sientes así. Déjame decirte cómo te sientes en realidad. ¡Wow! Bárbaro, ¿no? Y lógicamente, atacar la percepción ajena fraudulentamente es una forma terrible de abuso emocional, mi gente, porque causa que la pobre víctima se cuestione sus propios sentimientos, sus propios instintos, creencias y cordura. Y es que si la otra persona
se ve envuelta en permanente confusión, dudando hasta de la manera en que percibe la realidad, el narcisista gana mucho poder de negociación sobre ella, bueno, o él, y se vuelve mucho más dependiente e insegura la persona. De esta manera, el tirano obtiene toneladas de mercancía emocional. Nada le satisfacerá más que ganar control y autoridad sobre los pensamientos de su víctima. Y escuchen bien esto, mi gente. Algo muy típico de un narcisista perverso es que incurrirá en un sinfín de descalificaciones y humillaciones acerca de diversos temas como, por ejemplo, tu estética, tu inteligencia, tus acciones o tus emociones. La mayoría de las veces usarán el lenguaje agresivo, cargado de resentimiento, hostilidad y sarcasmo. Y esto lo hacen para arrastrarte de la tranquilidad a la ira, a la duda y a la tristeza. Es decir, para sentir que tienen el control de alterar, por supuesto, tu estado emocional. A los narcisistas, mi gente, mucho ojo, les encanta el conflicto y en muchas ocasiones son ellos mismos quienes lo crean y buscan. Increíble, pero totalmente veraz, totalmente. Piénsenlo bien. Entrar en disputa es una oportunidad perfecta para reforzar su burbuja de grandiosidad y sobre todo para hacerse las víctimas. Y es que desde el momento en que uno responde de vuelta con violencia a un narcisista, se acabó, mi gente. Se acabó. El juego está perdido. Ellos saben defenderse muy bien. Además, no pararán hasta que quede bien claro que son los ganadores de la pelea. Esta victoria no es más que mercancía emocional en forma de validación de sentirse ellos aptos para la vida al derrotar a su contrincante. Cada vez que consiguen frustrarte, cada vez que consiguen amargarte y cada vez que consiguen ofuscarte, están obteniendo el suministro que necesitan. Sin embargo, otras veces sus comentarios tienen un estilo más pasivo-agresivo. Parecen normales en forma, pero son rastreros en el fondo. Esta vez el objetivo ya no es implantar furia, mi gente, o tristeza, sino más bien miedo, rencor o culpa. Por ejemplo, chéquense esto, escúchenlo. Pues hablas inglés muy bien, casi tanto como tu primo. Fíjate que antes yo tenía un amigo como tú, pero acabó volviéndose loco. Ay, no sé qué necesidad tienes de ir presumiendo tus disquedones. Seguro que tenías planeado asistir a esa fiesta sin que yo lo supiera. Entiendo que tus amiguitos son más importantes que yo. Perfecto. Tú tienes la culpa de todo, porque tu familia... Mira lo que hace tu familia con nosotros. Ya casi ni nos vemos. Uf, tremendo, ¿verdad? Por último, mi gente, pero no menos importante, reconocerás inequívocamente a un narcisista por su incapacidad congénita, tanto para no reconocer los méritos ajenos, como para no rectificar los errores propios. En efecto, jamás dan la enhorabuena y menos piden perdón, excepto
si notan que te estás alejando de ellos y quieren recuperarte. Mucho oído, mi gente. La explicación es sumamente sencilla. Su autoestima es tan delicada como una muñeca de porcelana. Su ego tan grande como un estadio de fútbol. Y su envidia más insana que la de un hater en redes sociales. Y miren que si yo lo sé. Para que me entiendan mejor, mi gente, en su cabeza, felicitar a alguien por un logro concreto es lo mismo que reconocer que esa persona es superior a él. Y disculparse por los errores cometidos equivale a reconocer que él es inferior a ellos. Todo eso está en su cabeza. Ahora, ustedes entienden, ahorita ya entendieron por qué el narcisista es un ser débil e inseguro. Sin embargo, mi gente, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Si ves que promete más de lo que puede ofrecer, sospecha. Si ves que trata a los demás despectivamente y a ti no, sospecha. Si ves que se jacta demasiado acerca de lo relevante que es, sospecha. Si ves que justifica sus faltas de respeto con sus traumas del pasado, sospecha. Yo te voy a decir aquí cuáles son las soluciones, ya para terminar. Y voy a ser muy explícita, mi gente. La mejor alternativa para lidiar con un narcisista es cortar el contacto con él. Así de sencillo. Mi gente, la frecuencia relativa de casos de TPN, trastornos de personalidad narcisista, que se han recuperado parcial o totalmente, es esencialmente baja, muy baja. Esto se debe a la propia naturaleza del trastorno. Si nunca reconocen que se equivocan, ¿cómo van a admitir que tienen una patología mental y que necesitan ayuda? ¿Cómo? Las pocas veces, mi gente, muy pocas veces, que han observado y se ha observado mejoras sustanciales, han sido por un evento emocionalmente intenso que les ha concienzado a cambiar. Así, mira, así. Y mi recomendación, sinceramente, desde el fondo de mi corazón, es que sean honestos, empáticos y asertivos a la hora de decir adiós. Tu decisión ha de ser tajante e irreversible. Para ello, les recomiendo escribir en un papel los motivos por los que has decidido alejarte definitivamente de esa persona y releerlo todas las veces que les haga falta. Mi gente, es imprescindible que pongan su concentración y esfuerzos, todos sus esfuerzos, en aquellos proyectos personales que más los llenen. Es imprescindible que pasen tiempo con sus seres queridos y, por supuesto, que sigan educándose en materia de narcisismo y psicología en aras de seleccionar mejor en un futuro al tipo de personas que quieren que los acompañen en la vida. Concluiré, mi gente, con una frase que impacta. Esta frase es de Shelley Winsters, que define a la perfección la mala experiencia de todos los que hemos tenido que soportar a un amigo, familiar, jefe o pareja narcisista en cualquier momento de nuestras vidas. La frase dice así: tenemos tanto en común. Yo lo amaba y él se amaba a sí mismo. Gracias por escuchar.